Isaac Joyce Duran presentación. Una de las cualidades que más nos acercan a las clases superiores del reino animal es la curiosidad, aunque, paradójicamente, esta característica es la que más nos separa de todas las criaturas vivientes. A diferencia de los animales, que se contentan con perder el miedo ante lo que se torna familiar, la investigación humana no tiene límites en la profundización, comprensión, explicación y reproducción de los fenómenos analizados. La curiosidad y su satisfacción, a través de la investigación, fueron el germen del saber. Si consideramos como método científico al arte de observar, repetir los fenómenos bajo condiciones controladas, cuantificar, comprender, explicar, sistematizar la información, transmitirla y utilizarla para beneficio de la humanidad, entonces podríamos acordar que la ciencia es tan antigua como la capacidad de raciocinio. En cambio, si únicamente aceptamos como conocimiento científico al que se genera en respuesta a los requerimientos de los grupos que financian las investigaciones, bajo la supervisión y aprobación de sus instituciones oficiales, entonces, en el pasado solo se acumuló un vasto caudal de experiencias empíricas que, sin embargo, constituyeron los sólidos cimientos de lo que ahora llamamos ciencia. Podemos conjeturar que la lucha diaria por los alimentos, la desesperación ante la enfermedad y la muerte, así como el asombro ante los prodigios de la naturaleza fueron las motivaciones más importantes para la búsqueda de saber entre la multitud de sucesos que maravillaban la mente primitiva de la humanidad. Uno de los más intrigantes fue, indudablemente, el enigmático poder de rechazo y atracción de la piedra imán. En ese tiempo, aún la percepción más inquisitiva, no fue capaz de comprender cómo un simple fragmento de roca podía contener una fuerza inagotable, por eso le atribuyeron poderes mágicos y la utilizaron como amuleto para alejar la mala suerte y como talismán para atraer la buena fortuna. El hombre primitivo formaba parte de una naturaleza rebosante de magia. Sin embargo, con el transcurrir de los siglos la magia se transformó en religión, y la religión en ciencia. Poco a poco, la ciencia se consolidó y fortaleció, convirtiéndose en la única herramienta aceptada para desentrañar los secretos de la naturaleza, aunque, desafortunadamente, el progreso científico y cultural no logró eliminar los prejuicios tan profundamente arraigados en el sentido común de los científicos ortodoxos, quienes se erigieron como el mayor obstáculo para dar continuidad al progreso del conocimiento que se realiza fuera del ámbito de la moderna oficialidad. En pleno siglo XXI, las ideas preconcebidas y los intereses económicos alejan a la ciencia de valiosos conocimientos antiguos, los que, analizados desde la perspectiva de la ciencia contemporánea, pueden constituir elementos invaluables para resolver una multitud de problemas que agobian a la humanidad. Tal es el caso del magnetismo, cuyos efectos en la fisiología humana son inobjetables, aunque, quienes desconocen sus fundamentos teórico-prácticos, lo descalifican y rechazan, sin comprender que los conocimientos antiguos no son el sustento actual, sino el marco de referencia inicial para el estudio científico riguroso de la energía magnética y sus aplicaciones con fines terapéuticos. Solo las mentes libres de prejuicios y de ataduras ideológicas pueden ver con claridad las amplias perspectivas que los estudios, separados de los convencionalismos y de los objetivos económicos, pueden aportar para enfrentar con éxito los viejos y nuevos problemas que asolan a las sociedades de un mundo que ha globalizado todo, menos la sabiduría ancestral. Solo las mentes que pueden escapar de los razonamientos irracionales, y de las lógicas ilógicas, pueden desprenderse de los esquemas obsoletos de una ciencia al servicio del consumismo para reencontrar el camino de la conciencia al servicio de la humanidad. La razón de ser de la ciencia debe ser aprender a controlar y reproducir los fenómenos naturales, con el propósito de encontrar respuestas y soluciones a los problemas que aquejan a la humanidad, así como para generar tecnologías que se reflejen en una vida más cómoda, sana y placentera para todos. A pesar de los grandes adelantos científicos y tecnológicos, estos no han podido despojarnos de nuestra esencia biológica. Nunca podremos doblegar a la naturaleza y mucho menos rebelarnos contra un destino evolutivo que nos enfrenta con ambientes adversos, con microorganismos que nos provocan enfermedades y sufrimiento y, lo que es peor, con nosotros mismos.
Durante siglos creímos que podíamos exterminar las enfermedades, pero hemos descubierto con asombro que no se trata de vencer sino de buscar la convivencia armónica con todos los seres vivos con quienes compartimos el planeta. Sin embargo, la negatividad de nuestros sentimientos, emociones y pensamientos rompe la armonía interna y nos ocasiona tensión emocional, angustia y depresión, las cuales alteran el mecanismo homeostático del organismo. Ante los efectos del desequilibrio ambiental y de las alteraciones psicológicas y orgánicas, el monopolio científico emprendió grandes acciones en busca de grandes remedios y creyó que la química de síntesis con sus productos antinaturales era el máximo logro para devolver la salud a la humanidad, pero, el tiempo dejó en claro que las sustancias sintéticas solo agudizan los desequilibrios. Ante este fracaso, algunas mentes innovadoras se dieron cuenta que la naturaleza no esconde secretos para quien sabe buscar en ella las soluciones a los problemas humanos. Tal es el caso del Dr. Isaac Gois Duran, quien después de varios años de largas jornadas de investigación y práctica, desarrolló un nuevo modelo salud-enfermedad y, lo que es mejor, generó y perfeccionó una técnica conocida como par biomagnético, para restablecer la armonía orgánica logrando solucionar diversos problemas de salud que hasta la fecha no es posible resolver con las herramientas de la medicina convencional. Pero, para el Dr. Gois Duran, generar conocimientos y técnicas no basta, y para nosotros tampoco. El valioso trabajo del Dr. Gois Duran no cumplirá con su función de servir a la humanidad si no se difunde para que pueda ser utilizado por quienes tengan el interés de mejorar su quehacer profesional a través del perfeccionamiento que da el avance científico conjuntado con la experiencia personal. Para la Universidad Autónoma Chapingo es una satisfacción ser copartícipe de este trascendental avance de la ciencia mexicana, no obstante que somos conscientes de la gran polémica que esta técnica ha causado, y causará, entre las escrupulosas comunidades académicas de nuestro país y del mundo. Sería redundante entrar en detalles sobre los trascendentales fundamentos teóricos y metodológicos generados y probados por el Dr. Isaac Gois Duran, ya que serán descubiertos por usted mismo, conforme se vaya adentrando en el ameno estudio de esta obra. Solo resta decir que la medicina mexicana, de la cual el autor de este libro es uno de sus mejores exponentes, desde la época prehispánica avanza a la vanguardia para enriquecer el acervo científico mundial, y esta obra es una prueba de ello. Fraternalmente, Dr. Guillermo Mendoza Castelán, coordinador general del Programa Universitario de Medicina Tradicional y Terapéutica Naturista de la Universidad Autónoma Chapingo, editado por Medicinas Alternativas y Rehabilitación, S. A. D.C. V. Lucerna 62A7 Piso, Colonia Juárez, C. P. 06600, México, D. F. Teléfono 55-5705-1634-55-5703-3177. Página de internet http://www. biomagnetismo.com.mx. Correo electrónico biomag@mpsnet.com.mx. Textos, Dr. Isaac Gois Duran. Dibujo y edición, Luisili Lane Villegas Huerta. Mecanografía, Mónica Jiménez López. Tipografía, Jimena. Quinta edición 2008. Copyright Índice 1. Introducción 1 a edición 13.2. Justificaciones 1 a edición 15.3. Y introducción 2 a edición 21.4. Justificación 3 a edición 25. Conceptos. Identificación. Biblioteca. Volumen. Aun cuando los conceptos son de orden físico de un capítulo que poco se estudia y que se asocia a los fenómenos más conocidos de la electricidad y de sus múltiples aplicaciones, me refiero al concepto físico del magnetismo y de sus aplicaciones en medicina, a lo que he denominado como biomagnetismo médico. No es mi propósito negar o renegar, tanto de mi formación alopática, como de sus bases teórico-prácticas, éticas y deontológicas, porque, increíblemente, el biomagnetismo médico viene a complementar y reforzar todo lo ya aprendido y comprobado, sino de entregar en manos de los profesionales de la salud una herramienta más, que los lleve de la mano en forma directa,
cuanto sencilla, a la etiología de las morbosidades humanas y que nos explique en forma por demás el camino para entender los procesos degenerativos y específicamente el cáncer. Por supuesto que para ello debemos renunciar a nuestro egoísmo dogmático y pensar que todavía hay cosas que no entendemos y que por lo mismo no descubrimos, específicamente de la física elemental, en donde abundan conceptos como los de esta nueva disciplina que se fundamenta en un principio estrictamente científico y ético avalado por más de 22.000 pacientes ya durante 5 años con biomagnetismo médico, con base en los conceptos que se propone definir esta comunicación titulada el par biomagnético. El concepto que ahora trato de exponer podría limitarlo a una sola palabra, biomagnetismo, pero desafortunadamente podría confundirse con el acto de estudiar los fenómenos bioenergéticos y hasta parapsíquicos de los organismos humanos, y esa no es mi intención, porque lo que estoy presentando es el estudio de los fenómenos bioenergéticos que producen los microorganismos dentro de los seres complejos o avanzados, ya que para su implantación, metabolismo y reproducción, se requieren de alteraciones fundamentales del pH de los órganos que los soportan, y dichas alteraciones son perfectamente mensurables y clasificables y, de su manejo depende la restauración de la salud. Existen disciplinas, tanto filosóficas como teológicas, que hablan de la imposición de las manos en forma curativa aprovechando la energía corporal del que las aplica, pero el biomagnetismo médico estudia, detecta, clasifica, mide y corrige las alteraciones fundamentales del pH, potencial de hidrógeno, de los organismos vivos y específicamente de los organismos humanos, aspecto muy diferente porque, aun cuando se dude, esta es una nueva disciplina médico-terapéutica, que desarrollada en toda su plenitud, será la base de la medicina del futuro, sin menosprecio de lo ya estudiado y supuestamente entendido. La medicina alopática que a partir de los grandes pensadores griegos no ha tenido una verdadera reforma y se ha conformado con repetir la misma metodología científica, basada en el diagnóstico por medio de la signología y a la sintomatología estudiada clásicamente en las 13 escuelas y avalada por los estudios de laboratorio y gabinete, pero en donde ambos procedimientos son de orden estrictamente anatómico, químico o biológico, pocas veces de aspecto bioenergético. El especialista como tal, cree saber todo de un poco y se aísla en el estudio y tratamiento de un solo órgano o tejido, sistema, sin pensar que el equilibrio bioenergético es universal y que las repercusiones funcionales, mentales y hasta sofrológicas de los organismos que llamamos superiores, producidas tanto por virus como por bacterias, influyen en todo el sistema. Y, a su vez, pueden ser el resultado intermedio o final de las alteraciones bioenergéticas de otros órganos totalmente distantes o disímbolos de sus funciones. Basta citar algunos ejemplos. La hipertensión arterial idiopática que hasta la fecha no tiene una solución práctica y condena al paciente a vivir con ella toda la vida y a ser tratado con vasodilatadores o bloqueadores de la vasoconstricción. Pues resulta que existe una glándula que regula estos fenómenos de vasoconstricción y especialmente de la microcirculación y que al ser niveladas en su pH y por lo mismo en sus funciones, por medio del biomagnetismo médico, regula en forma definitiva la hipertensión arterial idiopática y muchos otros fenómenos que se asocian a los fenómenos de vasorregulación. Semejante consideración se puede hacer en relación con la diabetes, ya sea insulinodependiente o no, y que ahora me doy cuenta que en más del 90% de los casos, se debe a estadios subclínicos de enfermedades infecciosas como el cólera, la tifoidea, el botulismo, la brucelosis, por citar algunas y otras más que tienen la particularidad de alterar la función del páncreas, o quizá también que destruyen la misma insulina, tal vez se nutran de ella, con lo que los niveles de azúcar, por razones obvias, suben, pero que con el biomagnetismo médico, al identificar y corregir la patología infecciosa, corrige el síntoma, diabetes. Finalmente, para cerrar este capítulo, estamos apenas entendiendo que los estudios histológicos que nos definen el fenómeno cáncer pueden estar equivocados en la forma más que en el fondo, ya que se fundamentan en el tamaño y el aspecto alterado de los elementos celulares y no a las alteraciones de las nucleoproteínas, como era de esperarse,
y dichas alteraciones morfológicas pueden estar dadas por otras patologías, específicamente la lepra por sí misma y más aún cuando está asociada a disfunciones vasculares o a otros microorganismos que dan como resultado final el fenómeno tumoral supuestamente canceroso, de tal suerte que más del 80% de los casos no lo son y, sin embargo, están siendo sometidos a programas médico-quirúrgicos totalmente agresivos e inapropiados y es que, entre otras cosas, durante 50 años hemos abusado de los antimicrobianos con lo que hemos reprimido la agresión bacteriana pero no la hemos erradicado y ahora, los estadios subclínicos nos distorsionan la sintomatología clásica. Debemos cambiar nuestros conceptos ortodoxos académicos y empezar a revisar nuevamente una a una las patologías humanas desde otros puntos de vista y, especialmente, del biomagnetismo médico. El tiempo nos dará la razón. El par biomagnético justificación a la primera edición. A pesar de que esta comunicación representa toda la información recabada durante 30 años de práctica médica, es el inicio apenas de una nueva dimensión en el diagnóstico y tratamiento de las patologías del ser humano. En 1963 tuvimos la oportunidad de concluir una formación que nos permitía atender a los pacientes con procedimientos de orden fisiátrico y desde luego nos dimos a la tarea de practicarlos en pacientes que se nos confiaban con dolencias por demás diversas. Una vez ingresados como parte del grupo médico del Instituto Nacional de Neumología, institución de ilustre memoria, me limitaba a la atención de pacientes con enfermedades toracopulmonares, llegando a concebir una metodología que hacía altamente efectiva la práctica de la medicina física y la rehabilitación de ellos, con lo que de inmediato se abatieron los tiempos y los costos de estancias intrahospitalarias de estos pacientes, amén de su estado de alteración psicológica y sofrológica, ya que el tiempo promedio de estancia era de más de un año. Poco a poco fui conformando una metodología que me permitía tratar con más acierto a los pacientes neumológicos, llegando a concebir un libro, con todas nuestras experiencias personales, que nunca fue editado por carecer de los recursos económicos suficientes y porque dicha comunicación es muy extensa. En 1970, el Instituto Nacional de Neumología fue cambiado en sus fundones y en su estructura, tanto material como de servicio, durante 7 años. Dicha reestructuración motivó vicios por demás inaceptables pero dio también tiempo para reflexionar sobre la utilidad práctica de otras alternativas médicas como la acupuntura, la auriculoterapia, la reflexología, la probiótica, la enzimoterapia, la celuloterapia y otras más, que no solo distrajeron mi atención de la ortodoxia médica alopática, sino que me convencieron de que deberían existir otras explicaciones más acertadas cuanto sencilla que hicieran posible la atención médica de los pacientes sin tantos alardes técnicos y sin tantos protocolos rutinarios, porque aun cuando estábamos trabajando dentro de una institución de muy alto nivel científico, las condiciones de trabajo eran desastrosas ya que no contábamos con espacios ni con equipos, ni menos aún con personal y, durante 7 largos años tuvimos que agudizar nuestros sentidos para atender pacientes con apenas nuestras propias manos. En ese tiempo practiqué con exceso el masaje manual muscular, los ejercicios terapéuticos especializados, la aplicación de infrarrojos y la acupuntura tradicional. En 1977 nos fueron entregadas las nuevas instalaciones en donde contaba con todos los procedimientos de medicina física que se requerían para el manejo de los pacientes, tanto hospitalizados como de la consulta externa, que se nos derivaban por los servicios de nuevo hospital. En el año de 1984 tuve la oportunidad de asistir al primer Congreso Mundial de la Sociedad Hispanoamericana de Acupuntura y, en dicho congreso esperábamos con expectación la participación de un médico traído de China, 1.5 que resumía en su personalidad mucha sapiencia, pero que al disertar sobre el tema que se le asignó solo requirió de unos minutos para concluir su aportación, teniendo para él toda una hora. Quedamos confundidos por unos instantes, pero alguien preguntó si sabía el tema desde el punto de vista de la alopatía. Por supuesto que lo sabía y disertó tranquilamente por espacio del tiempo que le quedaba y, al final, nos dijo: esta es la forma complicada de ver las patologías, la primera es la práctica.
Fue hasta el año 1988 cuando recibí una invitación para asistir al primer curso de biomagnetismo que la Sociedad de Medicinas Alternativas de Guadalajara promovía, invitación que solo 14 médicos aprovechamos, en donde el Dr. Richard Broeringmayer expuso las bases de lo que él llamó Energy Therapy. En dicho curso se habló del concepto de energía, del hombre biomagnético, de la interferencia del flujo energético, de la salud bioenergética, de la terapia polar, del potencial de hidrógeno pH y del ion de hidrógeno en salud y enfermedad. A mi regreso al consultorio empecé a practicar de inmediato los principios de la terapia energética, junto con todos los demás elementos de alopatía, medicina física, sofrología, reflexología, probiótica, etc., que durante 25 años había acuñado, llegando a concebir una metodología tan suficiente cuando sencilla y que ahora pongo en sus manos. El propósito de esta comunicación es dar a conocer un concepto físico-químico que puede ser la base de un nuevo criterio médico, terapéutico, ya que consigue identificar la etiopatogenia de las enfermedades virales y bacterianas, así como las disfunciones glandulares, por medio de la medición cualitativa de los cambios del pH que los organismos patógenos provocan en los órganos que los sustentan. Existen otras disciplinas médicas plenamente aceptadas que poco a poco han ido imponiendo sus criterios de diagnóstico y terapia, como la medicina física, la medicina atómica, la medicina del deporte, la medicina de aviación, etc., pero todas ellas basadas en experiencias prácticas antes que científicas. La utilización de campos magnéticos con fines terapéuticos se concentra en la producción de los mismos, por medio de corrientes eléctricas de mediana o de alta frecuencia, tratando de utilizar el aspecto vibratorio o térmico de los mismos, lo que conocemos actualmente como diatermia médica de onda corta o ultracorta. Asimismo, se utilizan la mayoría de las radiaciones electromagnéticas, tanto para diagnóstico, como para tratamiento, culminando quizá con los equipos más recientes de rayos X y de resonancia electromagnética. La utilización del magnetismo de mediana intensidad producido por imanes naturales queda olvidada, y hasta la década de los 70, el Dr. Richard Broeringmayer descubre que un campo magnético puede detectar las alteraciones del pH de los órganos internos en forma directa y cualitativa, es decir, un campo biomagnético. A priori, parecería que la tecnología de que 16 gozamos en la actualidad no requería de semejantes conceptos, ya que la física ha avanzado junto con las demás ciencias, a tal grado que un simple campo magnético no tendría efecto alguno de interés sobre el organismo humano. Revisando la literatura sobre la utilización de campos magnéticos en seres vivos, encontramos que solo existen estudios de la aplicación de campos electromagnéticos de alta intensidad y por lo mismo tóxicos, pero al parecer, ningún estudio serio sobre la influencia de campos magnéticos de mediana intensidad producida por imanes naturales, es decir, en el orden de los 1000 a 50.000 unidades de imantación, Gauss. Existe un procedimiento que utiliza campos electromagnéticos del orden de 100 Gauss, que es aplicado en forma alternada en el tratamiento de algunas patologías, especialmente de etiología traumática, en donde se asocia el síntoma dolor, pero dicho procedimiento es aplicado directamente sobre la zona afectada y los resultados son parcialmente buenos. También han aparecido en los mercados todo tipo de implementos como plantillas, asientos, almohadas, colchonetas y masajeadores con imanes del orden de los 700 Gauss, con propiedades supuestamente curativas pero que en realidad sirven para relajar y prevenir la polarización de órganos internos y, por lo mismo, la producción de focos magnéticos, y el impacto comercial de ellos ha sido extraordinario, pero no son curativos. También existe en el mercado una placa imantada que, colocada en el área precordial, parece tener influencia sobre la actividad cardíaca y específicamente sobre la prevención de alguna patología cardiovascular, ya que supuestamente despolariza los fluidos, especialmente el sanguíneo, al pasar en su vecindad, pero desafortunadamente no hay evidencias formales de su efectividad. También se están utilizando balines imantados que son colocados sobre la piel en puntos de la acupuntura clásica con efectos supuestamente curativas, y los pacientes reportan mejorías pero a largo plazo y parciales, definitivamente no curativas.
Filosóficamente nos encontramos con la dualidad materia-energía, día y noche, positivo y negativo, bueno y malo, etc. Teogénicamente algunas culturas antiguas como la azteca, consideraban la dualidad como Ometeotl y Omoyacat, es decir, el Dios dual en su manifestación dual. Asimismo, culturas como la oriental conceptúan la dualidad energética como yin-yang y, sin embargo, la medicina ortodoxa de nuestros días solo conceptúa los fenómenos patógenos como unipolares y aislados, pero el descubrimiento y demostración práctica del par biomagnético viene a confirmar la dualidad física, biológica y energética de los organismos vivos y de sus manifestaciones, tanto de salud como de enfermedad. Es decir, que las manifestaciones patológicas y patogénicas se forman a partir de polos bien definidos positivo y negativo o sur y norte, respectivamente, 17 que se salen de los límites naturales de la entropía orgánica en donde se establece como ley natural la salud. Es decir, que existe una resonancia biomagnética constante y equilibrada, tanto en los límites de la salud como en las desviaciones que se originan por las enfermedades, de tal suerte que la presencia de uno condiciona la del opuesto y, la magnitud del uno también es similar a la del otro y la proporción de partículas elementales en el primero es exacta a la del segundo. Por lo tanto, existe una equivalencia estrictamente dual ya que energéticamente no importa el volumen del cuerpo sino de su densidad y, por lo mismo, su grado de atracción o de repulsión, respectivamente, en función de su carga. De ahí que el electrón sea el átomo lo que el ion es a la molécula y lo que la nucleoproteína es a la célula y el virus es una porción activa de la nucleoproteína. Actualmente se acepta la presencia de radicales libres y por lo mismo de polarización de tejidos o de órganos, pero dicho fenómeno se considera como aislado, como si cada foco polarizado fuese independiente y no tuviese relación con otra carga de signo contrario. El mismo Dr. Brehringmeier no alcanzó a intuir que existen dos cargas biomagnéticas en resonancia, es decir, un par biomagnético que posteriormente se pudo constatar que identifica a cada patología de los organismos vivos. Si atendemos a la serie de cambios que se generan como consecuencia lógica del par biomagnético, podemos comprender que hasta en las comunicaciones del Dr. Brehringmeier solo se intuían las disfunciones, pero el concepto de par biomagnético viene a revolucionar todas las teorías fisiopatológicas, al entender que las enfermedades virales y bacterianas están en estrecha relación y que las primeras condicionan recíprocamente a las segundas y son simultáneas, tanto en su génesis, como en su presencia morbosa, como en sus consecuencias finales, es decir, los procesos degenerativos irreversibles. El concepto nosológico del síndrome sobre el que descansan la mayoría de nuestras apreciaciones fisiopatológicas pretende identificar a las patologías, pero no nos habla de su etiología, simplemente nos ubica en el estadio avanzado de la enfermedad, en donde ya se define por síntomas abundantes y bien definidos, cada patología. En cambio, el concepto de par biomagnético nos lleva hasta la génesis del fenómeno y nos define el órgano que está generándolo, su polaridad, el virus y la bacteria que lo identifica y la interacción de dos o más de estos microorganismos, de tal suerte que independientemente de que se puedan curar o no con este procedimiento, nos permite llevar cualquiera de nuestros recursos terapéuticos hasta la raíz del fenómeno, haciéndonos más precisos en nuestro entendimiento nosológico y en nuestro procedimiento terapéutico. El primer par biomagnético que entendí fue el que se genera por la presencia del virus de inmunodeficiencia humana, base de la enfermedad conocida como SIDA, enfermedad que ha conmocionado a nuestras sociedades del siglo XX y que sin embargo, viene a darnos la pauta para el tratamiento eficaz y ordenado 18 de todas las demás patologías, de etiología viral o bacteriana, así como de las disfunciones glandulares y tal vez sea el inicio formal para el tratamiento eficaz del cáncer avanzado y bien diferenciado. Fue en 1988 cuando llegó a mi consultorio particular el primer caso de VIH y toda vez que en aquella época no existían programas específicos para el tratamiento de estos pacientes, me dediqué a practicar en él todos los conocimientos que durante 25 años de práctica médica había aprendido, empezando por revisar al paciente con los principios
del biomagnetismo médico, llegando a la conclusión de que se trataba de un par bien definido de polos con carga contraria que se ubican en la parte media del esternón y en la parte distal del cóccix, a lo que denominé desde entonces como el par timo recto, que hasta la fecha identifica al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por VIH. Una vez descubierto el primer par biomagnético, intuí que ambos polos del par presentaría el mismo campo magnético, el mismo número de partículas elementales, la misma frecuencia energética, todo ello separado y mantenido por un dieléctrico natural que hiciera posible la estabilidad energética del par biomagnético. En teoría, debería enfrentar las cargas venciendo el dieléctrico para anularlas, ya que la teoría del Dr. Brehringmeier se basaba en la anulación de las cargas por medio de campos magnéticos de mediana intensidad, de carga contraria a la formada en el polo biomagnético, y por primera vez enfrenté las cargas del par biomagnético, aplicando cargas del mismo signo en cada uno de los polos del par biomagnético, con lo que se rompería el dieléctrico y se anularían las cargas entre ambas. Fue grande mi sorpresa cuando después de un tiempo relativamente corto, minutos, comprobé que el estudio biomagnético ya no demostraba la presencia de las cargas del par. En teoría, el procedimiento funcionaba y supuestamente las cargas del par biomagnético estaban anuladas. El siguiente paso era esperar los resultados en un tiempo críticamente corto, de días y, para mi sorpresa, el paciente mejoró radicalmente y cedieron sus síntomas hasta llegar a curarse clínicamente, sin que hasta la fecha el paciente haya presentado recidiva de sus manifestaciones clínicas. Basados en estas observaciones empecé a enfrentar polos biomagnéticos tratando de encontrar siempre un par que definiese una patología en particular, y los resultados siempre fueron espectaculares, aun cuando no sabía a ciencia cierta la patología que estaba tratando. Uno de los problemas principales que retrasó mis observaciones fue el hallazgo de un acortamiento del miembro inferior que supuestamente y de acuerdo a la enseñanza ortodoxa, se debía a un defecto congénito, pero que al realizar el estudio biomagnético demostraba que se trataba de un fenómeno energético que se genera en el riñón, del mismo lado del acortamiento. 1.9 A este par biomagnético lo bauticé, con mi primer apellido, Gois, porque hasta la fecha no se ha definido una patología específica que lo identifique, sino que por el contrario, este par biomagnético puede darnos síntomas en el sistema nervioso central, en las vías respiratorias y en la función renal. Así fueron apareciendo todos los pares biomagnéticos hasta llegar en la actualidad a un número de 154, que identifican cada uno a una patología bien definida del organismo humano, además de 12 pares especiales que no se identifican por una patología en particular y que producen síndromes como más adelante se verán, y 14 disfunciones glandulares. Los estudios en relación con los pares biomagnéticos continúan y pienso que están próximos a agotarse y, que tal vez, en unos 160 pares biomagnéticos podamos incluir toda la patología bacteriana y viral de los seres humanos, además de los pares especiales y de las disfunciones glandulares. Independientemente del sustento técnico y científico del procedimiento, podemos dividir en dos grandes ramas los conocimientos del biomagnetismo médico. Primero como elemento de diagnóstico y segundo como elemento terapéutico, ya que en ambos tiene una aplicación universal, toda vez que no depende de una patología en particular, sino del par que se forma a expensas de dicha patología y que la identifica como si se tratase de un código de barras o de cualquier otro sistema de identificación. La curación de la patología también se consigue por medio del equilibrio de nivel energético, en donde el pH es óptimo para la salud de los organismos vivos y cuya alteración se debe a la presencia de microorganismos patógenos que distorsionan el pH normal del órgano que sustenta el fenómeno bioenergético. Doy por terminado el estudio del par biomagnético, aun cuando existen algunos pares más por descubrir, porque empiezan a aparecer otros fenómenos de tipo energético, que no obedecen ya a los principios de disfunción fundamental del pH orgánico y que nos vienen a abrir nuevos horizontes en el estudio del biomagnetismo médico. Introducción a la segunda edición. Aunque he tratado de encargar que el prólogo lo haga otra persona, lo novedoso del tema lo ha impedido. Sin embargo, tal vez en esta ocasión lo haga un personaje que me ha seguido en mi proyecto,
que lo ha entendido, que lo recomienda y que me ha motivado para realizar esta segunda edición, porque él mismo se ha dedicado a promover la salud en el área de la oftalmología quirúrgica en forma totalmente filantrópica y para comunidades económicamente desprotegidas. En la primera edición me atreví a decir que daba por concluido el estudio del par biomagnético porque la práctica del concepto energético me habría arrastrado después de 20.000 pacientes a la detección de los polos biomagnéticos con el tacto y con la mente. Más aún, me permitió entrar en sutilezas de apreciación bioenergéticos que me llevaron a otros niveles de identificación en donde ya no interviene el campo magnético sino la capacidad mental, con lo que pude introducirme a otras áreas orgánicas, a otros niveles clínicos y ciertamente, a otras dimensiones del ser humano, como la psicológica y la espiritualidad, no solo directamente en el paciente sino inclusive a distancia, de tiempo y de intimidad, a lo que llamo ahora, el par bioenergético, que será motivo de otra comunicación. La primera edición lleva los conceptos vertidos hasta 1993 y estaba sujeta a una autocrítica profesional y humana que fue en parte rota por el Dr. J. K. Krelin, de la Universidad de Newfoundland, en Canadá, quien como buen científico y como especialista en historia de la medicina, me dijo, su teoría no puedo aceptarla en principio como una terapia, menos aún certificar su efectividad y el número de pacientes que usted ha tratado, sin embargo es digna de publicarse. Porque se ha metido de lleno en un capítulo totalmente nuevo, la bioenergética, e independientemente de los resultados, es el futuro de la medicina y la medicina del futuro. Y dedicó el volumen 5 de las memorias del 8º Congreso Internacional de Medicina Tradicional y Folclórica a mi trabajo, Biomagnetismo Médico. Ahora trato de entender, aunque no de justificar, a las autoridades sanitarias, a las escuelas de medicina y a muchos médicos que tienen recelo de hablar de estos temas, porque son demasiado progresistas y, porque ciertamente existen modalidades que las desprestigian, no solo desde el punto de vista comercial, sino de lo estrictamente científico y cultural. De los primeros comerciales, baste citar todos los productos magnéticos que se están desarrollando y vendiendo como verdaderas panaceas terapéuticas y que, hasta se atreven a mencionar a trabajos serios como podría ser el mío, argumentando que son efectos y conceptos similares. Basta citar a los productos Nikon que tienen un sistema de rejillas con polaridades alternativas 21 que supuestamente mejoran la salud, aunque al principio solo se promovían como relajantes. Sin embargo, la profusión de los equipos y la publicidad moderna han conseguido que otras personas las copien y abaratan costo que las hacen aún más atractivas, como los antifaces, las plantillas, los colchones, las jarras para agua y en fin, un sinnúmero de atractivos, pero que desafortunadamente al estar debajo de los 1000 Gauss de intensidad los hacen no curativos, pero intensidades mayores los harían peligrosos en su manejo. Por ello, recomiendo que solo los profesionales de la salud, bien entrenados, sean los que manejen mi sistema. El otro grupo de médicos que se dedican al uso del electromagnetismo o magnetismo puedo clasificarlos en dos grandes corrientes, para uso clínico y, para uso psicológico o psiquiátrico. De los primeros baste citar al gran médico y gran científico, el Dr. Demetrio Sodi Pallares, quien ha desarrollado técnicas y equipos que le permiten curaciones magistrales apegadas estrictamente a la ética, a la deontología médica y que, sin embargo, ha sido mal entendido y hasta satanizado por sus mismos colegas y supuestos amigos y al que he conocido en persona y a quien personalmente he catalogado como un ser iluminado, como él mismo afirma, por la divinidad suprema. Los otros equipos son resonadores magnéticos que consiguen frecuencias bajas o altas hasta llegar a las diatermias médicas, en donde ya no se utiliza el magnetismo sino la energía térmica que por conversión se consigue en planos muy profundos del organismo. El otro grupo de médicos que está trabajando en bioenergética es el que trata desórdenes o desajustes emocionales, psicológicos o psiquiátricos y que partiendo del electroshock, ha llegado a desarrollar en la actualidad equipos y técnicas que por medio de campos electromagnéticos pretenden su corrección más que anatómica, psicológica y se meten de lleno en otras disciplinas que las universidades convencionales rechazan o por lo menos no ven con buenos ojos. Baste citar de estas novedosas disciplinas:
psicotrónica, radiotrónica, energías parapsicobiológicas, filosofía hermética, neurotecnología, psicocibernética, bioinformación, hipnomagnetología y psicología transpersonal. El par biomagnético descubierto en 1988 no tiene que ver ni con un sistema ni con otro, sino que, como ya se dijo en la primera edición, se trata de la relación en resonancia energética y vibracional, soportada por la distorsión fundamenta del pH de dos puntos específicos que pueden variar en intensidad pero no en ubicación y que a su vez identifican la presencia de microorganismos patógenos, llámense virus, bacterias, hongos o parásitos e inclusive disfunciones orgánicas, y el impacto que se consigue por inducción de las dos cargas energéticas no aumenta ni resta energía al organismo humano, sino que lo neutraliza sin provocar lesiones o iatrogenia médica, pues la ubicación de los campos biomagnéticos, así como el estudio, se hace por 22 medio de campos magnéticos que se aplican sobre la ropa ligera en tiempos realmente cortos y periodos que no sobrepasan el periodo de 3 sesiones. Pretender ampliar esta comunicación o hablar de temas afines no es un acto imprudente ni fantasioso ni menos especulativo, es el resultado de 10 años de práctica sistemática en el consultorio con más de 60.000 pacientes de México y otros países del Norte y Sudamérica y de Europa, de todos los estratos sociales y con todo tipo de patologías, así como de todas las edades, lo que me permite llegar a conclusiones prácticas que, avaladas por 34 años de práctica médica en las áreas de la rehabilitación, la medicina física y la acupuntura y, por supuesto, la medicina alopática, reafirman la validez diagnóstico-terapéutica del biomagnetismo médico y de su principal elemento, el par biomagnético. Podría incluir en este nuevo libro fichas clínicas de pacientes tratados con éxito. Sin embargo, pienso que será mejor hablar de cada uno de los pares biomagnéticos y de las patologías complejas, en otra comunicación, porque es tan abundante el tema que rebasará, tanto en tiempo como en concepto, a lo visto hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud, OMS, proclamó hace 30 años que habría salud para todos en el mundo antes del año 2000 y ese postulado ha sido un reverendo fracaso, ya que se nos comunica que solo en África existen 14 millones de pacientes con SIDA y que morirán 20 millones de pacientes por tuberculosis pulmonar en estos años. Y entonces mi pregunta: ¿por qué cerraron los hospitales con enfermos tuberculosos hace 20 años, argumentando que el tratamiento alopático con drogas era la solución al problema? Lo mismo está sucediendo con el SIDA, que es tratado alopáticamente con drogas antivirales cuando ni siquiera es el virus el causante de la inmunodeficiencia, sino la bacteria que le hace resonancia. También en estos pacientes se anunció que la vacuna que supuestamente ya se encontró será aplicada en personas voluntarias y los resultados serán evaluados en 4 o 5 años, en tanto, se siguen administrando los antivirales que han resultado un fracaso terapéutico. En diciembre de 1988 fui llamado a New York por un colega que sufre una enfermedad de etiología desconocida y que no acusa pruebas serológicas positivas a reumatismo o enfermedad viral, y la padecen nada menos que 15 millones de personas en la Unión Americana. Después de registrar al enfermo y a otros pacientes que sufren la misma patología, me entero, de acuerdo al concepto del par biomagnético, que se trata de Plasmodium vivax asociado a intoxicaciones sutiles de alimentos o fármacos, los causantes de dicha patología fibromialgia. Es decir, que en tanto la alopatía y la homeopatía insistan en el síntoma como elemento de diagnóstico clínico, la terapéutica y el mismo diagnóstico serán sintomáticos y por lo mismo inciertos, ya que el mismo microorganismo puede producir diferentes síntomas y un mismo síntoma puede ser producido por diferentes microorganismos. 23. En fin, que el par biomagnético tiene la ventaja de prescindir del síntoma y darnos la etiología en forma directa, práctica e inmediata y, por lo mismo, el diagnóstico es etiológico y el tratamiento, obviamente, también es etiológico y puede asociarse a cualquier sistema médico, llámese alopático, homeopático, naturista, acupunturista, herbolario, psicológico, etc. A la fecha tengo 154 pares biomagnéticos regulares, 20 pares biomagnéticos especiales y pares biomagnéticos disfuncionales,
pero estos pares asociados a los elementos de diagnóstico o valoración alopáticos, nos permiten entender y tratar prácticamente todas las patologías humanas, incluyendo los síndromes menos comunes y los fenómenos tumorales como el cáncer. Tengo la convicción de que ya se inició una fiebre por entender y practicar el biomagnetismo médico y que en el futuro se aceptará en forma oficial su aplicación sistemática y ordenada en instituciones públicas o privadas de salud y de que los pioneros pasaremos a la historia en lugar que cada cual merece, pero como dijo el gran estadista Luther King, este siglo se caracteriza no por lo que se hizo, sino por lo que se dejó de hacer. Por eso mi reconocimiento a todos los que han permitido que se practicara el procedimiento, confiando en el criterio médico y en la ética profesional, así como a los pocos amigos que me han estimulado en mi empeño, en especial a mis alumnos que ya son numerosos y en particular a mi familia que se ha ajustado a un patrón de conducta médica que los ha restringido de la presencia y atención de un jefe de familia. 24. El biomagnetismo. Justificación de la tercera edición. Existen diversos tipos de investigación dentro del campo de la ciencia, pero hoy nos enfrentamos a una que se caracteriza no porque exista sustento tecnológico, sino porque implica una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas, es decir, de una nueva filosofía diagnóstico-terapéutica, que si bien no están fuera de lo común en nuestros días, sí nos dice que debemos regresar a nuestros principios científicos y echar una mirada al pasado y por supuesto al futuro que nos espera. Con lo anterior quiero advertir que la investigación que hoy tiene en sus manos es resultado de experiencias de físicos, médicos, que si bien no sustentan formalmente el porqué de los hallazgos, dejan un vacío para ser llenado por las personas que estudien a fondo el tema, en el campo del biomagnetismo médico y ahora también la bioenergética médica. Anteriormente mencioné que esta investigación causaría un golpe social y psicológico en nuestro medio. Lo anterior lo justificamos al tratar de sustentar física, biológica y tecnológicamente que el biomagnetismo del cuerpo humano está íntimamente relacionado con múltiples enfermedades del hombre. Tratamos de sustentar que las medicinas alternativas son realmente una opción para curar nuestros males, enfermedades que hasta ahora han sido un fracaso para la medicina convencional. El documento que hoy leerá no solo trata de convencer a la gente sobre medicinas alternativas, hoy descubriremos que el cuerpo humano es una máquina perfecta y que nos avisa cuando algo anda mal, conoceremos lo que el biomagnetismo es y cómo lo podemos medir e interpretar para una curación clínica, sabremos que los efectos magnéticos de nuestro medio pueden ayudarnos física y biológicamente conociendo los beneficios y los problemas que pudieran ocasionar los campos magnéticos extremos. En fin, lo invito a que se adentre en este documento y conozca cómo su cuerpo no solo es una máquina eléctrica sino también magnética. Quiero advertir que en algunas partes del documento entraremos en demostraciones matemáticas y en términos de ingeniería que tal vez no conozca, por lo que recomiendo rápida visita a la biblioteca para conseguir un libro de física y así dejar más en claro los conceptos con los que trataremos. Hasta ahora, las ciencias médicas occidentales han sido fieles al pensamiento monopolar que nos impone un concepto analógico, fundamentado en manifestaciones clínicas que conocemos como signos o síntomas y que por lo mismo nos exige emitir diagnósticos sintomáticos o signológicos o descriptivos, pocas veces etiológicos. En cambio, el biomagnetismo médico nos propone una revisión general del paciente. La bioenergética médica nos permite la revisión integral del paciente, que de acuerdo al sistema binario o bipolar y de 25 acuerdo a la ubicación de las distorsiones del pH, potencial de hidrógeno, conoce la patología en su etiología. Y ahí mismo y simultáneamente corregir las alteraciones duales o simultáneas del pH que al llevarlo nuevamente a sus valores normales y naturales, condicionan la salud celular y orgánica, es decir, curar energéticamente la patología. Por lo mismo, lo que encontré en 1988 es un verdadero código patógeno que nos permite identificar, clasificar, corregir, pronosticar y prevenir las enfermedades del cuerpo humano y en general, de los seres vivos, por la identificación y corrección del pH que ahora se fundamenta teórica y prácticamente en el concepto dual y bipolar digital del par biomagnético y, por lo mismo, del biomagnetismo médico.
El par biomagnético viene a ser entonces la llave que abrió y abre la cerradura de orden biomagnético que requería de una clave también biomagnética para abrirla y descubrir en su interior todos los secretos que impedían entender y curar todo tipo de enfermedades, incluyendo las complejas, las sindromáticas, las carenciales y las disfuncionales y las tumorales. Reflexiones al amparo de esta cuarta edición. Las medicinas deben pretender abarcar 5 condiciones principalmente: diagnóstico, diagnóstico diferencial, clasificación, tratamiento, prevención. Sin duda la alopatía, la homeopatía y con menos capacidad técnica la herbolaria, la naturopatía y la acupuntura, que han sido aprobadas oficialmente, cumplen con estos requisitos. Sin embargo, todas ellas se dejan llevar por los aspectos clínicos del enfermo, ya sean signológicos, sintomáticos o descriptivos, apoyados por estudios de laboratorio o de gabinete, pero casi siempre de los eventos finales que condicionan la patología, pocas veces de los eventos iniciales. A lo que tratamos de llegar a través de procesos analógicos o analíticos acordes con las enseñanzas filosóficas, logísticas y programáticas que nos imponen en las escuelas de medicina y, por supuesto, que nos esforzamos para concluir en un diagnóstico etiológico que desafortunadamente pocas veces conseguimos, y por ello es que abundan los diagnósticos sintomáticos como colitis, gastritis, neumonitis, anexitis y tantos otros que complementan 5 hojas del diccionario de las ciencias médicas. De igual forma, los diagnósticos signológicos como hipertensión, taquicardia, fiebre, disfunción, que también completan igual número de hojas del mismo diccionario. Los síndromes, para mí, verdaderos artificios semánticos que conjugan e identifican signos y síntomas comunes, pero que solo los más reconocidos como el SIDA, el Alzheimer, el Sjögren apenas logramos retenerlos en la mente, aunque no podamos entenderlos y mucho menos curarlos. Así pues, el descubrimiento del par biomagnético viene a proporcionar una nueva herramienta de trabajo que permite al médico detectar de inmediato la etiología de la enfermedad, llámese virus, bacteria, hongos, parásitos, funcionales, glandulares o reservonos de microorganismos patógenos, lo que ha permitido entender a las enfermedades complejas, crónico-degenerativas, sindromáticas y tumorales en forma sencilla cuando eficaz. Por medio del concepto dual, digital o bipolar y estrictamente bioenergético que se genera antes de que aparezcan los síntomas clínicos en los pacientes, y que al polarizarlos a su nivel crítico del pH 7 o próximo a este valor, se recupera la entropía orgánica y se consigue la salud en forma expedita y contundente, siempre y cuando el órgano o el tejido no haya rebasado el límite del proceso degenerativo irreversible. 27. Esta afirmación, que parece exagerada, está soportada por 16 años de investigación y práctica clínica, habiendo completado la cifra de 140.000 pacientes tratados personalmente y de otros miles de pacientes que ya han sido tratados por profesionales que practican este sistema diagnóstico, terapéutico en Europa, Estados Unidos de Norteamérica, Centro y Sudamérica y por supuesto México, que a la fecha son ya 952 en total. El tiempo nos está dando la razón. Fundamento teórico. Como fundamento teórico del par biomagnético y por lo mismo del biomagnetismo médico, debemos considerar 5 aspectos fundamentales del conocimiento científico: el concepto de magnetismo, el concepto de pH, potencial de hidrógeno, el concepto de resonancia magnética, el concepto de entropía, el concepto de simbiosis. Teniendo en mente estos 5 conceptos básicos es que podremos entender en plenitud los fenómenos vibracionales, energéticos, bioenergéticos y biológicos, que nos llevan de la mano a la comprensión plena del par biomagnético, que es la clave o el código que nos permite la identificación, la clasificación y la corrección de los fenómenos biomagnéticos y bioenergéticos y, por lo mismo, conseguir la curación de las patologías y la salud integral de nuestros pacientes. 29. Principios del magnetismo. Hablar de magnetismo sería remontarnos a la antigua Grecia, donde Tales de Mileto y otros personajes descubrieron las propiedades de un mineral llamado magnetita, con la característica principal de atraer piedras del mismo tipo y cuerpos de hierro.
Nuestro objetivo aquí no es hablar sobre el fenómeno del magnetismo en sí, sino la de conocer cómo se genera artificialmente y cuáles son sus propiedades físicas. Para ello debemos de conocer algunas definiciones y propiedades para posteriormente entender qué es lo que sucede con los campos magnéticos. Un material magnético es aquel que puede polarizarse magnéticamente, ya sea a nivel atómico o a nivel masivo o macroscópico. Esta polarización implica el alineamiento, parcial o total, de los momentos magnéticos electrónicos de dicho material por medio de la aplicación de un campo magnético externo. Como en el caso de otros campos, tales como la gravitacional o el eléctrico, la detección del efecto se manifiesta empleando una sonda, que en este caso es el campo magnético de un imán permanente o bien su equivalente, un campo creado por un alambre conductor de corriente. La característica distintiva de un material magnético es el ciclo de histéresis magnética. Las unidades de medición B, BS, BR son el Gauss, G, o Tesla. Para comenzar hablaremos un poco sobre la electrólisis y sobre el coeficiente pH de las sustancias. Electrólisis. Las leyes de Faraday. La electrólisis es un fenómeno que consiste en la descomposición de ciertas sustancias, denominadas electrolitos 1, por medio de una corriente eléctrica. Cuando en la disolución de un electrolito se introducen dos conductores metálicos, electrodos, conectados a los polos de un generador de corriente eléctrica continua, uno queda cargado positivamente, ánodo, y el otro negativamente, cátodo. De este modo, el electrodo positivo atrae a los iones negativos, aniones, y el negativo atrae a los iones positivos, cationes, con lo que tienen lugar una migración iónica, es decir, cada tipo de iones va al electrodo correspondiente, donde se neutralizan sus cargas y se convierten en átomos o en radicales libres. La migración iónica citada implica un transporte de material y una deposición de sustancias disueltas. Las aplicaciones de la electrólisis son numerosas, pues este fenómeno permite la preparación o la purificación de numerosos elementos químicos, como el hidrógeno, el flúor y el cloro. Metales como el cobre, el zinc y el mercurio se obtienen por electrólisis, previa disolución de sus minerales en ácido sulfúrico. Una vez obtenidos, se les purifica electrolíticamente, hasta incluso un 99% de riqueza. También el sodio y el magnesio se obtienen vía electrólisis de sus cloruros, así como el aluminio, a partir de su óxido. Regresando un poco a la teoría de los campos magnéticos, podemos considerar lo siguiente: una carga eléctrica crea a su alrededor un campo eléctrico. Si la carga se mueve, produce además un campo magnético. Se sabe también que toda carga eléctrica que se mueve en el seno de un campo magnético experimenta una fuerza. Un electrolito son sustancias cuyas soluciones conducen corriente eléctrica. Los electrolitos fuertes son sustancias que conducen bien la electricidad en solución acuosa diluida. Los electrolitos débiles son malos conductores de la electricidad en soluciones acuosas diluidas. La corriente eléctrica se transporta a través de la solución acuosa por el movimiento de iones. 33. Es decir, si se tiene dos cargas eléctricas móviles, no solo están sometidas a las fuerzas electrostáticas que se ejercen mutuamente debido a su carga, sino que además, entre ellas actúan otras fuerzas electromagnéticas que dependen de los valores de las cargas y de las velocidades de estas. En una región del espacio se dirá que existe un campo magnético cuando al penetrar en ella una carga móvil experimenta una fuerza que depende de la velocidad de la carga. Al igual que los campos eléctricos, los campos magnéticos se pueden materializar mediante líneas de fuerza, que pueden presentar distintas formas según sea el agente creador del campo. Cuando se trata del campo magnético creado por un imán, las líneas de fuerza salen de una zona del mismo denominada polo norte y vuelve a otra zona que recibe el nombre de polo sur. Y es en las proximidades de estos polos donde más apretadas se encuentran las líneas de fuerza y, como consecuencia, donde con mayor intensidad se manifiestan los fenómenos magnéticos. Del mismo modo que un campo eléctrico y por análogas razones las líneas de fuerza de un campo magnético son líneas continuas que no se cortan entre sí. La fuerza que actúa sobre una carga positiva Q,
que se desplaza dentro de un campo magnético, perpendicularmente a las líneas de su fuerza y con una velocidad y depende del valor de la carga, de su velocidad de una característica específica del campo, denominada inducción magnética. Inducción magnética de un campo, en un punto del mismo, es la fuerza que actúa sobre una unidad de carga positiva que se desplaza perpendicularmente a las líneas de fuerza, con una velocidad. Se representa por B. Si sobre una carga eléctrica positiva Q, que se desplaza perpendicularmente a las líneas de fuerza de un campo magnético con velocidad V, actúa una fuerza F, la inducción magnética del campo, esto es, la fuerza que actúa sobre cada una unidad de carga, viene determinada por la fórmula B igual a FQV. La unidad de inducción magnética en el sistema internacional, se denomina Tesla. Tesla es la inducción de un campo que se desplaza perpendicularmente a las líneas de fuerza con una velocidad de 1 metro, siglo. Se ve sometida a una fuerza de 1 newton. Se representa por T. En el sistema CGS, la unidad de inducción es el Gauss, G, 1 Tesla igual a 10.000 Gauss. Con todas las consideraciones anteriores, podemos llegar a una correlación entre los campos magnéticos que encontramos en la naturaleza y los campos magnéticos producidos por el cuerpo humano. Podemos tomar por un hecho que el cuerpo humano es una máquina eléctrica que produce corriente por todos los órganos internos y su comunicación es por medio de pequeñas señales eléctricas. También podemos decir que por donde circule una corriente eléctrica pulsante se genera un campo magnético variable dependiente del sentido y la velocidad de la carga eléctrica. Por otra parte, podemos sustentar que lo que nos sirve de material conductor dentro del organismo son los electrolitos y que una variación en su composición nos genera una variación en el sentido del campo magnético produciendo una polarización, ya sea positiva o negativa, del órgano donde ocurre una anomalía biológica. Por todo lo anterior queda más que demostrado que en el cuerpo humano existen campos magnéticos equilibrados y que una variación o descompensación dentro del organismo produce una variación en esos campos creándose así los pares biomagnéticos para tratar de volver a compensar el organismo magnéticamente. Hasta aquí hemos relacionado lo que los campos magnéticos dentro del organismo humano pueden ocasionar si existe una descompensación en el compuesto de los electrolitos y más específicamente en su pH. Lo que nos resta es definir una forma de cómo medir esos campos magnéticos para poder realizar un diagnóstico más confiable y poder corregir a tiempo las anormalidades que se pueden presentar. 35. Diamagnetismo. Substancias o elementos que no tienen afinidad por el magnetismo. Paramagnetismo. Substancias o elementos que tienen afinidad para magnetismo. Ferromagnetismo. Substancias o elementos que tienen gran afinidad para magnetismo temporal o definitivamente. Biomagnetismo. Formación de campos magnéticos por distorsión del pH orgánico. Artículos de biomagnetismo. Resumen de la influencia benéfica de imanes. Terapia magnética por Dr. H. L. Bansal. Información general. El uso del magnetismo es estampado en la historia de muchas civilizaciones. La primera usanza es notada en escrituras chinas, aprox. 2000 a.C., en el uso de magnetismo con acupuntura. Las escrituras del antiguo hindú, egipcio, pérsico y tibetano se refieren al uso de una piedra imán. Es dicho que Cleopatra usaba una piedra imán en su frente para prevenir el envejecimiento. Largo tiempo atrás, la Tierra fue rodeada por un campo magnético mucho más fuerte al de hoy. Sin embargo, tras los últimos 155 años, una disminución en la fuerza del campo magnético ha sido encontrada por los científicos. También han descubierto que los vertebrados más altos han muerto debido a disminuciones del campo magnético. Los efectos de este fenómeno en la salud humana fueron reconocidos cuando los cosmonautas experimentaban pérdida temprana de calcio en los huesos y calambres musculares. Una vez que se colocaron campos magnéticos artificiales en la cápsula espacial, los astronautas mantuvieron su salud. El síndrome de deficiencia del campo magnético, identificado en Japón a finales de 1950, es caracterizado por falta de energía, dolor general, cefalea, vértigo, etc. Mismo que fue aliviado con la aplicación externa de un campo magnético al cuerpo humano.
Estos síntomas son similares al síndrome de fatiga crónico. 37 milagros magnéticos por William Pollock, M.D. El cuerpo humano flota en un mar de campos magnéticos tales como el de la Tierra, la Luna, el Sol y otros campos galácticos. El cuerpo es compuesto de materiales magnéticos. Cada célula y átomo del cuerpo es un dínamo magnético pequeño. Los campos del cuerpo son minúsculos y para medirlos se utilizan aparatos llamados skids. El campo de la Tierra es 100.000 veces más fuerte que el del cuerpo. Nosotros somos tan dependientes de los campos de la Tierra que los astronautas en el espacio, para periodos largos, requieren de campos magnéticos artificiales para mantener la salud. Los campos magnéticos penetran el cuerpo como si estuviera perforado. Nada hay en las partes del cuerpo de modo que limite un campo magnético. El cuerpo es 70% o más de agua, la cual no reduce o bloquea los campos magnéticos. Un imán fuerte sostenido en un lado del cuerpo fácilmente puede desviar una aguja de una brújula en el otro lado del mismo. Las indicaciones de los skids de los tejidos expuestos a imanes han dado realce a señales magnéticas por algún tiempo después del muestreo. Varios tipos de imanes producen estos efectos. Algunos acupunturistas usan imanes permanentes porque son indoloros y permiten continuar el tratamiento después de una visita.